Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día miércoles 10 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura, ¿verdad? Bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Nosotros aquí hemos hecho una serie de señalamientos de acuerdo a las circunstancias que como sociedad enfrentamos, ¿no? En algunos casos nada atenuantes, ¿no? Porque cuando vemos que hay freno al desarrollo económico, hay freno al desarrollo social, al desarrollo urbano, que falta infraestructura, que faltan obras de calidad, que falta acuerdos políticos desde los orígenes de los proyectos, ¿no? Pues vemos que hay un problema serio que muchas veces es provocado por la omisión de los mismos servidores públicos. Y nosotros podemos señalar un sinnúmero de situaciones que han pasado, ¿no? Pero cuando un país como el de nosotros, de acuerdo a mi comprensión, a mi forma de ver las cosas, que quede claro que estamos aprendiendo, pero que somos personas que hemos dedicado mucho tiempo a buscar el conocimiento, a estudiar, a entender y comprender lo que acontece en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que a mí se refiere como periodista, los problemas que he enfrentado por ser independiente son problemas serios, no son cosas que solamente una persona que tiene bien definido y bien marcado digamos, su trayectoria, hacia dónde se dirige, hacia dónde va, o qué es lo que realmente quiere como ser humano alcanzar. Solamente cuando se tiene ese pensamiento y esa certeza, o esa fe, digamos, de lo que se piensa alcanzar, o la certeza de lo que se piensa alcanzar, que para el caso de la fe, solamente así es como puede uno sobrevivir y destacar entre los comunicadores. ¿Por qué? Porque resulta, y está por demás inclusive comentarlo cuando la misma sociedad señala, si usted ha escuchado los videos que yo he tenido a bien subir todos los días, y siempre va a encontrar críticas contra diversos comunicadores o medios de comunicación, gente inconforme por la forma en que se expresan o expresan la información, pues. O sea, hay inconformidad de la sociedad por la forma en que se trabaja en los medios de comunicación, no en todos, pero hay inconformidad. Y luego hay cosas que la gente quisiera que el medio abordara como ellos quieren, y el medio lo aborda de acuerdo a su línea editorial, ¿sí? Además que recordemos que, por ejemplo, cuando se habla de un medio de comunicación también bien establecido, con personal, con maquinaria, con oficinas, bueno, tiene que pagar, ¿no? ¿Y cómo los va a pagar si no genera publicidad? Ahí es donde entra la publicidad del gobierno, que es la que más beneficia a los medios de comunicación, seamos honestos. Pero más sin embargo, el problema también radica en que el Estado pide que se publique algo que muchas veces es hasta mentira. Entonces, y el medio de comunicación lo publica porque es una publicidad. Posteriormente sale la gente, ¿verdad? Y dice que bueno, que el gobierno está equivocado, que el funcionario que dijo tal o cual cosa se equivocó, y que está mal lo que está diciendo porque ofende y está engañando a la gente. Hay señalamientos de ese tipo y hay inconformidades en muchas de las cosas que se proyectan en el Estado y en el país, ¿no? Hay gente inconforme, pues siempre ha habido inconformidad, pero en estos momentos la inconformidad se toma como algo para desviar la atención. Y mire, y le voy a citar un ejemplo claro. En estos momentos, después de lo que pasó en Oaxaca con los maestros y esa conformidad por la reforma educativa, Oaxaca tiene problemas serios de desarrollo económico, al igual que Tabasco, Michoacán, Guerrero y otros estados de la República, ¿no? Porque esta paralización que causó el deterioro al desarrollo económico, pues trajo como consecuencia pérdidas económicas para empresarios, ¿no? De hecho, hay reuniones a nivel nacional con las autoridades nacionales para tratar y buscar la forma de resolver el problema que existe en estos estados, ¿no? Entonces, las cámaras
representativas de los empresarios se reúnen con las autoridades y plantean su punto de vista en la búsqueda de recuperar la economía en esa zona, ¿no? Y por otra parte, existen los empresarios que quieren denunciar o que están, ¿verdad?, buscando la forma de que pues vayan a la cárcel o que les regresen el dinero o a ver qué van a hacer con esas personas que provocaron ese daño al desarrollo económico del Estado, por citar ejemplo de Oaxaca, ¿no? Y que hay una paralización con los joyeros. Ayer estábamos viendo en las noticias de Televisa cómo informaban sobre eso, ¿no?, que hay una paralización en el movimiento económico que es más bien turístico en Oaxaca. Una de las principales percepciones económicas que tiene el Estado es la generación de divisas. Y bueno, todo este tipo de reclamaciones, protestas, marchas, plantones y bloqueos a carreteras que pues frenaron la economía, ¿no?, traen como consecuencia la paralización del turismo, porque asusta al turismo que quiere ir para allá. ¿A qué va si va a estar parado en la carretera esperando a ver a qué hora se resuelve? Y no se resuelve en horas, se resuelve en días para que puedan pasar. O sea, es algo, no es justo, pues, que por ejemplo, usted va a un país cualquiera que no esté en guerra, porque ahí es donde le digo que por eso las leyes de la Carta Democrática se deben de observar a profundidad, porque viene a un país que no está en guerra, porque la guerra contra la delincuencia terminó, ¿verdad? Pero de repente, por ejemplo, vienen a Oaxaca, quieren entrar como turistas y hay una paralización, un bloqueo carretero que no les permite llegar al lugar que ellos quieren. Cuando un turista viene a nuestro país, viene a disfrutar, viene a pasar un momento alegre, viene de vacaciones, pues, como usted iría de vacaciones a otro país, insisto, que no está en guerra. Entonces, se topan con este tipo de acciones, entonces dejan ver a un país en desestabilidad. No está un país en paz. Hay problemas serios, necesita asistencia de las organizaciones de Estados americanos e inclusive hasta de la ONU, asesorías, para que este tipo de situaciones se acaben y no perjudiquen a la gente que verdaderamente necesita el desarrollo económico, porque cada día crece más el número de personas que tienen problemas para acceder a la alimentación. Cuando estamos en ese punto, o sea, vemos que hay problemas serios, porque a pesar de que desde los medios de comunicación el Estado proyecta una imagen donde nos dice que todo se está haciendo de acuerdo al orden constitucional, que se cumple con las normas, que hay una proyección, que hay planes de desarrollo y que se está impulsando al campo, que se está así, o sea, ellos nos siguen hablando de que todo se está impulsando, pero a la hora de palpar las cosas o de mirarse los bolsillos, oye, pues no es cierto, porque no hay empleos, los salarios están bien bajos, hay problemas serios, los servicios son pésimos y los planes de desarrollo no se cumplen. Y las propuestas que nos hacen en campañas no las cumplen. Entonces, todo esto trae como consecuencia pues un freno al desarrollo. Y las circunstancias que estamos viviendo como sociedad pues no son buenas. Porque a pesar de que somos un país que no estamos en guerra, estamos recibiendo un trato los ciudadanos como si estuviésemos en guerra, porque no se nos permite accesar a un buen empleo, no se nos permite accesar a ese desarrollo económico al que está obligado, de acuerdo a la ley, el gobierno, encaminar a la sociedad. O sea, la sociedad no se puede encaminar a ese desarrollo económico porque la autoridad no cumple con la ley. Pero como paga publicidad en los medios de comunicación, los medios de comunicación van a publicar, por supuesto, lo que el Estado está manifestando que va a realizar o que está realizando, que tiene proyectado para tal o cual lugar, o la forma en que va a hacerle para resolver tal o cual problema de los que surgen en la sociedad. Pero cuando nosotros vemos que los problemas crecen y crecen y crecen y crecen, no vemos que exista un gobierno, hay ingobernabilidad. Y cuando nosotros hablamos de un golpe de Estado político-militar, que ya lo mencionamos y que agradezco a toda esa gente que ha tenido bien a visitar ese video, verlo y poderlo analizar, y además sus comentarios. Hay comentarios que he recibido que de plano tienen un vocabulario inapropiado, ¿no? Una forma de expresarse inapropiada, porque yo aquí en ningún momento
manejan una sola majadería, ¿no? Pero más sin embargo se acepta que la gente se exprese porque ellos tienen su forma de ver las cosas y hay que aceptarlas, ¿no? Pero también hay que ver qué nivel de comprensión tiene esas personas que manifiestan así sus ideas y qué es lo que estudian y qué es lo que ven y qué observan en el país o en qué se están beneficiando, insisto. Porque si por ejemplo tiene un trabajo en el gobierno, pues por supuesto que va a hablar a favor del gobierno porque está beneficiándose de ahí. Pero la gran mayoría de personas no trabaja en el gobierno y la gran mayoría de personas tiene problemas serios con sus recursos económicos y tiene problemas serios para enviar a sus hijos a la escuela y tiene problemas serios para poder acceder a la alimentación. En Tabasco tan solo son más de 1 millón de personas con problemas de acceso a la alimentación, a comer. Entonces, ahí es donde se ve que ya tenemos un país que tiene un trato para sus ciudadanos como si estuviésemos en guerra, o sea, de esclavos, pues estamos limitados en nuestros derechos. Prácticamente nos están aplicando el derecho de guerra. O sea, tienes derecho a la alimentación, pero búscale, a ver si encuentras. O sea, no. La sana convivencia, la paz social, no se sostiene así. Se sostiene generando empleos y pagando, o sea, remunerando, ¿verdad?, adecuadamente a cada trabajador. O sea, no tan solo a la gente del gobierno o a las que trabajan para el Ius Imperium, ¿verdad?, en sus 3 poderes y en sus diversas dependencias, en los órganos autónomos que para el caso pertenecen a ese Ius Imperium, a ese sistema, pues. Entonces, cuando eso no está funcionando y vemos que venimos saliendo de una guerra contra la delincuencia, que generó una denuncia por genocidio, por tantas muertes de mexicanos, o sea, eso es esclavitud, ya le quitaron la vida, pues. Y luego cuando vemos que en esta parte del sexenio actual de Enrique Peña Nieto, los muertos ya van alcanzando el mismo nivel o la misma cantidad de muertos que hubo en la guerra contra la delincuencia. Entonces nos decimos, oiga, ¿qué está pasando? Hay esa influencia todavía de la guerra contra la delincuencia. Y si hay esa influencia, por supuesto hay participaciones de militares. Y aquí en Tabasco, los policías se están quejando de que lo están mandando a ejercitarse a la zona militar, más aquellos que protestan y que están en contra de que no le pagan o no les cumplen con lo que de acuerdo a la ley se establece que le cumplan. Los están enviando con los militares a prepararse. Entonces ellos no están de acuerdo, están manifestando eso. Además, dice que lo tienen trabajando hasta 12 horas en su cuerpo para que bajen de peso y que los ponen a hacer ejercicios forzados, ¿no? O sea, y no están de acuerdo, pero tienen que ir porque si no van a perder su trabajo, porque el titular de la Secretaría de Seguridad Pública es retirado del Ejército. Entonces, cuando vemos la recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primeramente en el informe, que observa que en todas las partes donde hay presencia de las Fuerzas Armadas o personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, hay violencia, hay problemas. O sea, eso es algo que ya es un estudio profundo que realizaron los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que entregaron un informe a México, y México inmediatamente responde, no, aquí estamos trabajando y todo está bien, y se lavan las manos. Pero si vemos, los problemas siguen creciendo, entonces no hay solución a los problemas, no se están resolviendo, pues, están creciendo. Luego cuando dice que saquen las manos de la seguridad pública y no la sacan, y inclusive lejos de sacarla, penetran más la seguridad pública, entonces no está bien, porque estamos viviendo un orden democrático que se sostiene con una imagen de gobernabilidad que se está viendo afectada por este tipo de acciones y por no cumplir. Si nosotros pertenecemos a la Organización de Estados Americanos y emiten recomendación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que de la OEA, ¿sí?, emiten esas recomendaciones y no se cumple, entonces no se está haciendo las cosas como se debe de hacer para sostener la democracia y para sostener la paz. Y entonces todos nosotros, por supuesto, estamos sufriendo esas consecuencias y el trato que recibimos es de esclavos. O sea, somos esclavos disfrazados de demócratas, porque vivimos en un país democrático, pero nuestros derechos no se están viendo respetados, no alcanzamos el desarrollo social, no tenemos un buen salario, no tenemos desarrollo económico.
y nos faltan muchas cosas. En salud estamos muy por debajo. Nuestros orígenes están desapareciendo, los están haciendo desaparecidos. Los propios gobernantes están siendo acusados. El día de ayer se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de América, ¿verdad? Y bueno, denuncian al gobierno de que no está cumpliendo. Usted lo pudo haber visto si tuvo a bien ver los videos. Entonces, no es que aquí estemos hablando y diciendo cosas que estamos sacando de la manga o de la bolsa para decirle, mire, aquí está esto. Aquí... No. Son cosas serias que se están viviendo. Y todo lo que estoy comentando hasta ahora, nada más es para enumerar, pues, o tener una referencia de lo que estamos platicando, o de lo que estamos diciendo en este momento, ¿no? O este soliloquio que hacemos diariamente, ¿no? ¿Cuál es la referencia? ¿En qué nos basamos? Nuestra gente está sufriendo, y sufre cada día más, porque nadie dice nada. Y cuando hay alguien que se atreve a decirlo, un sinnúmero de bloqueos. O sea, no es fácil. Por eso le decía hace un momento que para poder hacer algo como lo que estoy haciendo yo, tiene uno que tener una idea clara de lo que quiere. Y sinceramente, yo me he preocupado más por aprender, por comprender, por entender más las cosas y compartirlo con usted, porque de esa manera ya le he explicado aquí, practico todo lo que he estudiado y todo lo que observo que está sucediendo y todas las denuncias que la misma gente nos hace llegar. La inconformidad de la sociedad no se manifiesta claramente de la sociedad, se manifiesta en el sector servidores públicos. Fíjese, el magisterio se opone porque no están de acuerdo con la reforma educativa, ya multicomentado, ¿no? y que ha originado todos estos problemas que hemos comentado anteriormente, de bloqueos, marchas, plantones y tomas de instalaciones y demás, ¿no? Y hasta muertos ha habido por eso. Pero pertenecen a los servidores públicos, son servidores públicos. Ellos, vamos a citar un ejemplo así, ganan alrededor de 400 pesos diarios, tal vez sean 300 los que ganen, o 200, de acuerdo a la categoría que tengan como maestro o a la carrera magisterial, si la tienen, o si tuvieron la oportunidad de accesar a ella, ganan más, ¿sí? Pero el ciudadano común gana 71 pesos y no reclama, ¿sí? Y ellos, que están ganando mucho más, están reclamando que le paguen más y que se les respeten sus derechos. Entonces, por eso es que nosotros como sociedad tenemos que conocer que todo este problema, a los que más afecta es a nosotros económicamente. Entonces, nosotros estamos afectados económicamente, pero no protestamos, no decimos. Por ejemplo, en mi caso, yo puse una denuncia en la Fiscalía Especial, en la PGR, ¿no? Contra el gobierno del Estado, contra personas del gobierno del Estado, porque violentaron mi libertad de expresión. Bueno, la denuncia es contra el Estado, porque para el caso, nosotros estudiamos el manual y nos encontramos con que la autoridad debe de proporcionarnos recursos y darnos la soberanía administrativa o autonomía administrativa. ¿Para qué? Para que nosotros, todos los bloqueos que nos puedan hacer, no nos afecten. Entonces nosotros seguimos trabajando con nuestros propios recursos y la autoridad no cumple con la recomendación 34 que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no está valorando lo que nosotros humildemente estamos haciendo todos los días en beneficio de nuestra sociedad y por supuesto en nuestro propio beneficio. O sea, no está valorando que yo estoy defendiendo más el federalismo que ellos que representan la autoridad federal, porque yo estoy haciendo valer su autoridad cuando acudo hacia ellos y les digo, nos están violentando este derecho, y estoy haciendo valer la autoridad cuando voy hacia ellos y les digo, oiga, pues están matando a nuestra sociedad, es genocidio porque no hay seguridad pública, los están matando, y llega la Fiscalía del Estado y solicita atraer la averiguación previa, DGI 178 o 318, perdón, espero no equivocarme, y resulta que le pasan la averiguación,
se la permiten y ellos van a hacer ahora lo que van a investigar en relación a las acusaciones de genocidio que hago contra el gobierno del estado de Tabasco. Entonces, cuando, por ejemplo, esta es la averiguación, es DGI 316/2016, es el número de averiguación. La tiene la Fiscalía del Estado, que ya la trajo, yo la puse en la PGR. ¿Por qué la puse ahí? Yo esa denuncia la hice por comparecencia ante la PGR, porque tengo el pleno conocimiento de que la seguridad pública abarca la prevención del delito y la investigación de estos. Y la investigación de los delitos lo tiene la Fiscalía Especializada en Atención a, en el caso de la libertad de expresión la tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, pero aquí estamos hablando de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General del Estado, que es un órgano autónomo, sí, pero que tiene parte de la seguridad pública cuando vemos que son los que investigan, cuando son los encargados de los ministerios públicos, que van a investigar para integrar una averiguación. Eso es, junto con la prevención del delito, la seguridad pública. Y las acusaciones que estoy haciendo aquí de genocidio son por la falta de seguridad pública. Entonces, la autoridad con argumentos legales atrae la averiguación y ya la tienen en sus manos, ¿verdad? Aquí en el Estado, cuando yo la puse a nivel federal, en la delegación de la PGR. Entonces, ahí nos damos cuenta que falta un poco de observación en ese sentido para proteger los derechos de los ciudadanos, porque aquellos que nos atrevemos a denunciar somos los que soportamos todo diariamente de esa gente que trabaja para el Ius Imperium y que busca dañar, de una u otra manera buscan dañar. Me recomendaban, oiga, nada más, a veces yo veo como que usted grita, o sea, ahí en los escritos algunas personas, no es eso, es que cuando estoy aquí platicando, hay gente que empieza a platicar y yo tengo que subir la voz para que no se escuche la voz de ellos, no es por otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos las cosas en público, nosotros no tenemos nada que ocultar. Este es un lugar público, ¿verdad? Es un lugar que nosotros pagamos con nuestros impuestos y la gente que está aquí está pagada con nuestros impuestos, ¿sí? O sea que este es un lugar para los periodistas, como quien le habla, pero es un lugar público, como cuando lo hago en la plaza, es lo mismo. Entonces a veces subo la voz por eso, porque como surgen diálogos entre las personas, yo tengo que subir la voz para que usted me pueda escuchar y no escuche lo que otro esté diciendo, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo que hacemos diariamente, pero le digo, la autoridad no está valorando los problemas que enfrenta un comunicador como yo cuando es independiente y cuando está no descubriendo el hilo negro, porque los problemas serios se saben, pero nadie los dice. Entonces estoy manifestando las cosas tal cual como son, estoy mostrando videos, no tan solo de los que yo aquí hago platicándole, ¿verdad? O haciendo mis comentarios o mis opiniones, no. O sea, videos que hago de lo que pasa allá afuera en la calle, de los comentarios y entrevistas con la gente, del pensamiento de los diputados, del pensamiento de los funcionarios públicos, de la gente que está inconforme, aunque sea servidor público, de aquellos padres de familia que dicen que apoyan a los maestros, que son muy pocas personas, pero afectan a la gran mayoría. Entonces, cuando nosotros vemos eso, y luego cuando nos dice del CENTE, no, pues nosotros somos apartidistas o apolíticos, en realidad somos apolíticos, y tiene la publicidad de Morena, atrás de él un señor con un garrote ahí. Digo, o sea, es una incongruencia, porque el pleno conocimiento que tienen los líderes de estos movimientos es de que ellos van a llegar, van a querer decir algo, y va a haber ahí la prensa que se le va a acercar, va a tomar una foto, un video, y la persona que esté atrás va a salir, y si tiene el logo de Morena, va a salir la publicidad de Morena. Entonces, son mañosos, y nos mienten, y nosotros le creemos. Y le vuelvo a repetir, la protesta la hacen ellos, los mismos funcionarios, la sociedad no está protestando. 30 personas que estén protestando porque apoyan a los maestros, oiga, no es nada para todo el número de padres de familias que hay en el estado de Tabasco. O sea, no va de acuerdo con la realidad de las personas que mandan a sus hijos a la escuela, no va de acuerdo esa cantidad. 30 personas que vengan aquí a bloquear el Congreso es un daño, por favor, a la institucionalidad. 30 personas lo están provocando. Entonces,
y afecta a cientos de personas que vienen y acuden aquí a hacer algún trámite o vienen a pedir algún apoyo porque no pueden pasar, no pueden entrar. Entonces, no es que se esté protegiendo a los políticos, es que la institución no es ni siquiera de los políticos, es de todos nosotros. Y si aquí hay políticos que pueden ayudar a algún ser humano cuando tenga algún problema, pero si no puede pasar porque está bloqueada la entrada, están afectando el desarrollo del Estado. Y le vuelvo a repetir, no es que estemos defendiendo políticos, estamos defendiendo la institución, porque la institución es de todos. Y 30 personas, si dijese, no, es que vinieron 5,000 personas y bloquearon, oiga, pues ya es de preocuparse. Pero 30 personas, dígame, está bien que tengan sus derechos de minorías, pero vaya, por favor, afectan a cientos de personas. Entonces, eso es a lo que me refiero. Y la sociedad, que tiene un salario mínimo de 73 pesos, casi 74, no dice nada. Ellos que cobran 300, 400, 500 y algunas veces hasta nóminas infladas, como ya lo denuncian o demandan ante los medios los diputados, que deben de hacerse justicia, pero pues no denuncian ante las autoridades competentes, ¿verdad? Entonces, y le digo, ¿y nosotros qué lo hacemos? Pues no tenemos el apoyo que la autoridad federal nos debe de dar. Pero además, hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se cumple. Y hay una denuncia por genocidio contra Felipe Calderón porque venimos saliendo de una guerra contra la delincuencia. Por eso es cuando yo digo, el golpe de Estado es político-militar. Porque además siguen teniendo injerencia en la seguridad pública cuando le están solicitando, saquen las manos de la seguridad pública de México, los militares. Y si no lo hacen, pues entonces es un golpe de Estado político-militar. Para aquellos que no le ha quedado claro, porque mucha gente me comentó, tenemos más de 47,000 visitas al video del golpe de Estado político-militar. Y hay muchos comentarios, hay gente que de plano se excede, pero más sin embargo es su opinión y hay que respetarla, ¿verdad? Pero hay otros que son muy congruentes con lo que está pasando y de hecho hacen recomendaciones, ¿verdad? Y hacen otras observaciones que nos permiten ampliar mucho más nuestro criterio. Si revisa usted el video, se va a dar usted cuenta. Son más de 47,000. Oiga, eso ya es un buen medio de comunicación. Entonces, tenemos que hacer conciencia que está haciendo un trabajo en beneficio de la sociedad y que si estamos teniendo esta aceptación es porque estamos haciendo las cosas como se deben de hacer, nada más. O sea, como mexicanos bien paridos, patriotas, sin ofensas. Ahora, si usted se ve ofendido en sus intereses o usted se ve lastimado en sus intereses, no es mi intención. Usted puede tener los intereses que quiera, pero la nación es primero que todos ustedes y que yo inclusive. Porque quienes la formaron fueron otros, nosotros nada más tenemos que sostenerla y ya ni eso hacemos. Ya no podemos sostener nosotros nuestra nación porque no reclamamos nuestros derechos apropiadamente. No se necesita caer en la industria de la reclamación para lograr hacer valer los derechos. Mire, yo no voy a la PGR porque no tengo tiempo, porque hago mi trabajo o voy a verlo, o hago mis investigaciones y voy y denuncio, estoy ahí perdiendo el tiempo 2, 3 horas, no. Ellos deben de venir a mí porque yo tengo la denuncia interpuesta, ¿sí? Y la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tiene atraída una denuncia por la violación a la libertad de expresión en Tabasco que ejerce el gobierno, que yo interpuse. Y el medio en que me desenvuelvo, pues es parte del gobierno. Si tengo que andar en todas las instituciones de gobierno, entonces no es fácil. Ellos deben de acercarse a mí. Yo nada más aquí le estoy recordando que existe esa recomendación 34 que no están cumpliendo y que esta atracción que hace la Fiscalía de la otra denuncia por genocidio, porque se están muriendo muchos grupos de tabasqueños. Son cientos de tabasqueños muertos ya por la falta de seguridad. Hay inseguridad, hay gente linchada, hay autotutela. Entonces, no estoy mintiéndole a nadie. Necesitamos observar las cosas así para poder hablar. Además, tengo una experiencia de más de 20 años en el periodismo y todos los días estoy estudiando la ley y todos los días estoy viendo los problemas sociales y todos los días estoy viendo lo que sucede. Aparte estoy comprobando con documentos la inconformidad de las personas. Los indígenas son maltratados, están matando la lengua indígena
Entonces, la cultura, hay pueblos que le están quitando ya lo indígena, ya no son indígenas. O sea, sus orígenes, sus raíces se la están desapareciendo. Y les dije ayer, Guatacalca, ¿verdad? Un lugar donde aquí se extrae uno de los mejores gases del país, ¿sí? Pues tiene problemas, se está desapareciendo la lengua, no prepararon a las personas bilingües para atender en los juicios civiles y penales a las personas de habla chontal, por ejemplo, o yocotán. Entonces, son problemas serios, pero solamente platicándolos así es como usted se entera, diciéndosele, o alguien que se atreva a decirlo. Y cuando alguien lo hace, bueno, pues surgirá gente, insisto, que estará inconforme, y hay que aceptar la diversidad de ideas, ¿no? Porque además existe, pero hay gente que es muy grosera y que ofende. Pero no por ellos nosotros vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, eso jamás lo dejaremos de hacer. Hay que comprenderlos, que tal vez no entienden lo que tratamos nosotros de hacer, y es aprender junto con usted nada más. Si yo le estoy aquí, por ejemplo, en estos momentos que vamos a revisar la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, y dándole lecturas, continuando con la lectura del artículo 65, si le digo, por ejemplo, en la fracción 9 nos dice convocar al ayuntamiento, presidir y dirigir las sesiones que debe celebrar el ayuntamiento, así como vigilar la integración y funcionamiento de sus comisiones. Estas son las responsabilidades del presidente municipal. ¿Y esto qué significa? Que cuando vaya a haber reuniones de cabildo, tiene que avisársele a todos los regidores, y que tiene que vigilar la integración y funcionamiento de sus comisiones. Esa es la responsabilidad del presidente. Luego aquí en la fracción 10 nos dice informar al ayuntamiento sobre el cumplimiento de sus acuerdos, o sea, los acuerdos que hacen y cómo se cumplen. En el 11 nos dice informar cada año en sesión solemne de cabildo al ayuntamiento sobre el estado que guarda la administración municipal, los avances logrados del Plan Municipal de Desarrollo y de las labores realizadas durante el año. Eso es lo que tiene que hacer el presidente municipal. Tiene que informar anualmente de lo que ha logrado de acuerdo al plan. Pero ya ve en estos tiempos que hasta se dice que ni con los planes se cumple. Entonces, solamente observando así y estudiando así la ley es como podemos darnos cuenta de la situación que vivimos. Y el día de ayer, cuando nos hablaban los indígenas de la lengua madre, que la segunda lengua, dice que en teoría en Tabasco hay 359 centros educativos bilingües, 123 de ellos iniciales y 135 de preescolar y 101 de primaria, con 892 docentes y una matrícula de 18.381 alumnos. Pero la realidad es que menos del 50% de los docentes hablan la lengua indígena en la que deben enseñar, y menos del 8% pueden escribirlo. El resultado es catastrófico. El yocotán y las otras lenguas maternas de Tabasco han pasado a ser segundas lenguas, desplazadas por el uso del español en las escuelas oficiales bilingües. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros orígenes en Tabasco. Entonces ese es un problema serio, pero se tiene que resolver, y solamente se va a resolver cuando usted esté enterado de lo que está pasando. Luego aquí nos dice etnocidio. De ahí pues que la triste realidad es que la población indígena de Tabasco no solo es objeto de políticas públicas discriminatorias e ilegales, sino también víctima de un cotidiano etnocidio. Están matando las etnias. Entonces, si hay genocidio y hay genocidio, y el genocidio está denunciado, y la investigación de los delitos son parte de la seguridad pública, y el genocidio es originado por la falta de seguridad pública, pues tiene que ser la federación la que investigue. Entonces, eso es lo que nos falta. Conocer más cuáles son las instancias correspondientes, o los ruegos que uno puede hacer, o hasta dónde puede uno llegar, para que pueda uno tener el reconocimiento de sus derechos. Pero no necesita hacer platón, ni marcha, ni nada de eso. Necesita hacerlo público, y necesita hacerlo de manera apropiada.
o sea, por escrito, o sea, haciendo uso, usted dice, el artículo 8 de la Carta Magna nos dice que nosotros tenemos derecho a la petición, ¿verdad? Entonces, usted va a escribir y le va a solicitar a la autoridad. La autoridad tiene 15 días para responderle. Y en base a esa respuesta, usted puede denunciar, porque va a tener el documento en la mano, le van a dar el sellado de recibido lo que usted está entregando, y cuando usted vaya, le van a decir la respuesta. Si no se le resuelve su problema, usted va ante la autoridad competente, denuncia con las pruebas en las manos. Eso es defender sus derechos. Pero estar gritando, protestando y molestando a otros, alterando el orden público, no es lo más correcto de una sociedad desarrollada. Los problemas pueden ser muy serios, pero si todo se va a resolver como quieren los tribunales, entonces hay que ir a los tribunales, porque ahí se va a resolver. Nada más. Y si usted no va a los tribunales, lo primero que hacen las autoridades es lavarse las manos. Es que ni siquiera ha ido a las autoridades competentes. Está queriendo hacer las cosas a fuerza. No está cumpliendo con la ley. Está actuando, haciendo mal uso de sus derechos de manifestación, porque no tiene ninguna denuncia interpuesta ante la autoridad competente. No hay amparo, no hay nada de eso. Ese es el problema de la gente. Y son los que han originado los problemas más serios en Oaxaca. Y aquí ya lo evidenciamos el día de ayer, ya no quiso seguir platicando conmigo el señor, porque no somos personas serias y no andamos con relajos. Y aquí, en el capítulo 4 de las juntas electorales de la Constitución del 5 de febrero de 1925, nos dice más. Dice el artículo 20, en las juntas electorales ningún ciudadano se presentará con armas, ni habrá guardias. Bueno, ¿por qué sin armas? Porque ¿cuántos casos no se dieron de que hubo gente que asesinó a otro ahí por las diferencias políticas que pudieran tener, ¿verdad? Entonces, todo esto que está escrito, se ha escrito para ir regulando la actividad de la sociedad, para que no sucedan este tipo de cosas. Y si da usted cuenta aquí ya está protegiendo el derecho a la vida de otros. Porque dice, en las juntas electorales ningún ciudadano se presentará con armas ni habrá guardias. Desde aquellos tiempos de 1825 se preveía eso. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ser político y pacífico, además civilizado, pues aceptar de que usted va, tiene el derecho a voto, usted vota, usted escoge quién. Pero hay un problema serio que platicaba yo hace un rato en mis comentarios, es el abstencionismo. La gente ya no cree en las autoridades electorales, ya casi no va a votar, y tiene que ir a votar, tienen que participar porque son sus representantes al final de cuentas. Luego aquí dice el artículo 21, reunidos los ciudadanos con el presidente a la hora y en el sitio señalado, nombrará un secretario y 2 ejecutadores de entre los presentes. O sea que antes, en ese tiempo, entre la misma gente, ahí se escogía quién iba a representarnos. Y ahí mismo se decidía, porque las cosas eran más derechas. No había tanta modernidad, ni la sociedad se había dejado arrastrar por la modernidad como ahora. Antes usted le decía a un ciudadano, fuiste electo para hacer esto y lo hacía. Ahorita fuiste electo, espérame que tengo otras cosas que hacer. Entonces, o sea, primero dime, porque si no me dicen me violentan mi derecho y ya, o sea, no es como antes, no era participativa la gente. O sea, antes la gente era más participativa, ahora ya no lo es. Y necesitamos regresar, no a ese tipo de sumisión tampoco, ¿verdad? No, a la participación democrática. O sea, ser más participativo, conocer más de las instituciones, qué están haciendo, qué van a hacer, en qué gastan el dinero, para que no a lo último salgan con que hicieron un gasto desmedido en la compra de tal o cual edificio como lo han hecho aquí en Tabasco. Si lo hacen así, es porque usted y yo no estamos pendientes. Como ciudadanos no participamos en la democracia. Luego aquí dice el artículo 22, instalará así la Junta, el secretario leerá instalada la Junta, así la Junta, el secretario leerá los artículos o le dará lectura a los artículos que quedan bajo el rubro de juntas municipales. El presidente preguntará si alguno tiene que exponer queja sobre el cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona y, habiéndola, se hará pública justificación verbal en el acto. Resultando cierta la acusación, serán privados los reos del derecho de votar y de ser votados por aquella voz. Si la acusación fuese falsa o fuere falsa,
los calumniadores sufrirán la misma pena y de este juicio no habrá recursos. Entonces, así era como se manejaban las cosas y así fue como nuestra sociedad. Aquí vamos a dar la lectura en el artículo 22 del capítulo 4 de las juntas electorales de la sección primera de las juntas municipales de la Comisión Política del Estado de Tabasco del 5 de febrero de 1825, 15 años después de la independencia. Así se estaba escribiendo la historia de nuestro país en el comportamiento de la sociedad para regular la propia conducta de la sociedad. O sea, los hechos. Por eso siempre yo le he dicho, hay que leer la ley, porque en la ley están los hechos de nuestra sociedad y cómo es que se fueron regulando por la necesidad de la misma sociedad. Entonces, por eso es que cuando uno dice, usted dígame un tema y yo lo llevo a la ley y lo resolvemos. ¿Por qué? Porque aquí está todo escrito. Por eso es que se habla así, cuando se estudia la ley, así se habla. Yo le he dicho a muchos, nada más dígame qué tema quiere tratar conmigo, el que quiera, vemos la ley, revisamos la ley, la estudiamos y le puedo asegurar que ahí encuentro la forma de resolver el problema que usted pueda plantear, cualquier que sea el problema, cualquiera, porque en la ley está todo. En la ley está escrito los problemas que enfrentamos como sociedad y cómo resolverlos, y qué debemos de evitar hacer, y cómo debemos de apegarnos a nuestra norma. Y por citar un ejemplo aquí, cuando vamos a darle lectura a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, que nos habla de la propiedad de la tierra, y que nos habla de las expropiaciones, solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ayer explicábamos que, bueno, si a alguien se le va a retirar alguna propiedad, el gobierno lo va a hacer, por citar ejemplo, porque así conviene a la industria, digamos, tiene que indemnizar a las personas correctamente. Entonces, aquí dándole lectura, continuando con el tercer párrafo del artículo 27, nos dice que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Fíjese, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada la modalidad que dicte el interés público, o sea, el interés que usted tenga o que nosotros como ciudadanos podamos manifestar que tenemos, ¿verdad? Claro que ellos son nuestros representantes y ellos estudian cuál es el interés público, pero y si ellos se equivocan y nosotros no participamos en la democracia, pues así se van a hacer las leyes o las cosas porque nosotros no participamos en la democracia. Pero aquí está diciendo, o sea, que todo lo que ellos hagan como nación o como representantes de nosotros del Estado mexicano, por ejemplo, el presidente de la República, los secretarios y todos los que tengan que ver con lo que vayan a hacer en relación a la nación, que dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de eso para que no se violenten nuestros derechos. Y tenemos que ser participativos. Dice, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Si no se está haciendo, es porque no participamos y porque no le exigimos apropiadamente la autoridad. Y todo es, no, hay una marcha ya que van a protestar, que porque le están violentando el derecho tal, no, vaya y denuncie. Y continúe la denuncia. Cuando esté conforme con todo lo que aquí se ha hecho en todas las instancias, vaya a instancias internacionales, haga valer su derecho internacional. Así tiene que hacerse, porque el país no se puede seguir diciendo que es miembro de la OEA y no está cumpliendo con las condiciones que marca la Carta Democrática para ser un país democrático. Y si eso no se está haciendo es porque nosotros desconocemos la existencia de esa ley y no sabemos que podemos acudir ahí a solicitar o a invocar la Carta Democrática, la intervención de la Secretaría General, la intervención del Consejo Permanente, la intervención de la OEA, y le vuelvo a repetir, inclusive hasta de la ONU. Pero estamos hablando de América y somos un Estado, el Estado mexicano es un Estado perteneciente a la Organización de Estados Americanos, y hay una Carta Democrática, y la democracia no se está cumpliendo, y usted va a reclamar para que se cumpla la democracia.
pero necesita conocer. Entonces, aquí dice, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, uso, reservas, destinos, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. ¿Verdad? O sea, la propiedad puede sufrir en perjuicio de la sociedad. Entonces, pero cuando nosotros observamos cómo se hacen los fraccionamientos, que no se municipalizan, que no tienen los servicios públicos, que hay problemas, pero todo es porque desconocemos la ley. O sea, usted es nuestra autoridad, le podemos decir a los presidentes municipales, a los gobernadores y al presidente de la República, usted es nuestra autoridad, pero aquí hay una ley que usted tiene que cumplir con el Estado, ¿verdad? Porque sin ciudadanos no hay Estado. Entonces, el interés público es el interés de todos nosotros, que ellos defienden. Pero si nosotros se los dejamos a sus amigos, a sus compadres y a ellos nada más, pues las cosas van a seguir siendo así. Pero si nosotros vemos la ley, hacemos valer la ley, le reclamamos nuestros derechos a la autoridad, nos tiene que respetar nuestros derechos. Y solamente así podemos lograr desarrollar. Pero para eso tiene usted que estudiar, aunque sea un poco, y aprender junto conmigo aquí. Yo estoy aprendiendo, ¿sí? Pero insisto, ¿cuál es lo que podríamos ver como ventaja de estar haciendo este medio de comunicación? Pensar ético, ¿verdad? A través de la cuenta de Carlos León o Carlos León Palacio. Carlos León en YouTube y Carlos León Palacio en Facebook, ¿no? ¿Cuál es la idea? Aprender. ¿Cuántos años tengo haciendo esto? Más de 3 años. Estando estudiando la ley y manifestándola de diversas formas escritas y de otras formas que he encontrado para expresarme, ¿no? Fotografía, video. ¿Cuántas entrevistas he hecho? ¿Con cuántas personas he platicado? ¿Con cuántas personas platico diariamente? ¿A cuántos problemas tengo acceso diariamente? Conocer cómo está, qué son, o sea, qué lo originan. Entonces, es una transmisión con un conocimiento que estamos agarrando diariamente y que lo estamos a la vez alternando. Y es una práctica para mí. Pero todos los días se está usted enterando de algo aquí. Y ayer me dio gusto ver 47,000 visitas, un video, oiga, qué bueno, ojalá y continúe así, porque eso pues me da más ánimo, ¿no? Yo le digo, yo tengo ya mi proyecto, mi plan, hacia dónde voy, y voy a establecer mi empresa, ¿verdad? Pero siempre con el respeto irrestricto al derecho que usted tiene de acceso a la información pública, de acceso a la verdad, respetando sus derechos de acceso a la verdad. Porque el Estado me dice algo, pero si usted me dice otra cosa, yo publico lo que me dice el Estado y lo que me dice usted. Y por supuesto de ahí emito mi opinión. Porque así tiene que ser, ese es un medio de comunicación, ¿verdad? Que tenga usted la voz en un medio. Y que si yo opino contrario a usted, eso es lo de menos. Lo importante es que yo presente cuál es su opinión, porque estoy respetando su libertad de expresión además. Porque muchas veces yo presento cosas aquí en las que estoy en desacuerdo, pero tengo que presentarlas porque es la voz de otra persona. Y aprendemos juntos, con ellos. De los errores inclusive se aprende. Esa es la idea de pensar ético, aprender junto con usted. Espero verdaderamente que este esfuerzo que hacemos diariamente sea de su agrado. Aprendamos junto con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y mañana nos escuchamos nuevamente.